13 en adelante. Aleluya. Amén. Aleluya. Dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Quién lo escogió? Jesús. ¿De quién él lo escogió? De sus discípulos. Amén. ¿Cómo le llamó? Apóstoles. ¿Le llamó apóstoles a todos? No. Dice a 12 de ellos. Vamos a mencionar los nombres. A Simón Pedro, a Simón, a quien también llamaba Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, hermano de Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aleluya. Ya podemos dejarlo hasta ahí. Amén. Y lo vamos a presentarse a hablar un poquito acerca de los apóstoles, cosa que ha traído hoy día demasiada controversia, prácticamente se ha convertido en una secta, ¿verdad que sí? La secta de los apóstoles, porque que tenga el nombre bíblico no quiere decir que sea bíblico. Amén. Ahí vemos nosotros a Jesús, que no a todos los discípulos le llamó apóstoles, sino a 12 hombres, de entre sus discípulos. Y vamos a ver la característica que tenían estos hombres. Primero estaban llenos de conocimiento, algunos de ellos, como Mateo. Un conocimiento que él era el cobrador de impuestos. Así es. Entonces él tenía que tener un conocimiento pleno, minucioso acerca de los registros y de la historia de Israel. Tenía que saber todos los pormenores de los registros, dónde estaban ubicados los israelíes, porque él era cobrador de impuestos. Amén. Es como que ahora el IRS no sepa dónde yo vivo. Entonces, él era un agente, como le podemos llamar, un coleccionista de impuestos. Por lo tanto, esa habilidad solamente la podía tener una persona letrada, con conocimiento geográfico, con conocimiento de la historia, de los registros y de todo. Entonces no era cualquier cosa. Llamó a Mateo, ¿verdad? Llamó a Simón Pedro. Simón. Por la razón que llamaba a Simón, porque Dios tenía un plan para Simón. Simón era pescador, peces, tenía un negocio de pesca. Y él quiso comparar la pesca con la pesca de alma que iba a tener Pedro. Mire que en el primer discurso de Pedro, mensaje, se convirtieron como 5 o 3,000, después 5,000 más. Después 5,000 el segundo discurso. En 2 mensajes se ganó 8,000. Aleluya. Sin contar lo que se ganó. Numerosos fueron. Millares y millares y millares. Es decir, que Dios cumple su ministerio. En la profesión de Pedro le daba un enfoque de un interés de cómo ganar almas para Cristo. Amén. Como él quería ganar peces para su negocio, entonces Dios le dijo en una ocasión: te haré pescador de almas. Gloria a Dios. Que tenía un propósito. Así es. Y ahí llama a numerosos personajes que lo podemos buscar, pero usted lo leyó. Amén. Entre ellos estaba Judas. Así es. Quiere decir que también dentro de los discípulos no iba a dejar pasar por alto a Judas, porque quizás Judas era uno de los hombres más importantes del grupo, aunque a usted le parezca lo contrario. Porque si no hubiese estado Judas ahí, no se hubiera cumplido la profecía. Así es las escrituras. Y la profecía necesitaba cumplirse. Porque dijo: 12 habrán de ellos, y entre los 12 habrá uno que me va a entregar. Entonces Judas, aunque lastimosamente era un punto contrario de lo que debió de haber sido, pero también fue una pieza importante, pero no para él, sino para el cumplimiento de la profecía. Entonces ahí vemos nosotros el llamado de los apóstoles.
como Jesús llamó a esos apóstoles, ellos se tenían que encargar de llenarse del conocimiento de la palabra. Ellos no podían dejar de ponerle caso, o no podían dejar pasar las enseñanzas de Jesús. Porque vemos que primero eran discípulos. ¿Qué es un discípulo? Seguidor. Alguien que sigue la enseñanza de un maestro. Así es, Y aleluya. si no sigue la enseñanza de un maestro, no puede ser discípulo. Amén. Jesús dijo en una ocasión, si no hacen lo que yo digo, no pueden ser mis discípulos. Discípulo, amén. Simplemente así. Si no me hacen caso, si no atienden mis enseñanzas, no pueden ser mi discípulo. Porque las enseñanzas de Jesús es más allá de la enseñanza de un maestro regular. La enseñanza de un maestro te lleva a ti tal vez a una profesión o a vivir una vida un poquito mejor, ¿verdad? Pero la enseñanza de Jesús te llevará a ti y a todos los que te escuchen al cielo. Porque no estamos hablando de un maestro terrenal que quiere que ganar dinero o quizás tener una buena carrera. Estamos hablando de un maestro que te está enseñando cómo llegar hasta el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos nosotros que no eran hombres cualquiera. Podían ser discípulos miles, tenían miles de discípulos, pero de entre ellos sacó 12 Amén. especiales, escogidos, y le llamó apóstoles. Por eso a veces dicen los discípulos del Señor, pero eran discípulos antes, pero después que Jesús lo llama, le llamó apóstol. ¿Qué era un apóstol? Apóstol era alguien que se tenía que empapar de la doctrina, de las enseñanzas y ser testigo ocular, haber visto Así es. todas las cosas que Jesús hacía. Así es. Si no tenía este requisito de haber visto los milagros, el sufrimiento, los azotes y todas estas cosas que Jesús llevó, entonces lo descalificaban de apóstoles. Y como Jesús sabía que ellos estaban ahí con ellos, pues entonces lo llamó. Entonces, ¿qué era el trabajo de un apóstol? Simplemente, como dice Pedro en Marcos, en Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Aleluya. Entonces, ese era el punto Amén. de que Jesús llama a los apóstoles, Así es. para que les sean testigos. Ahí lo dice en el libro en inglés. Así es, amén. En Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Le dijo eso a todos los discípulos, a los apóstoles. A los apóstoles. Los apóstoles tenían que ser testigos ocular, haber visto las maravillas y los milagros, y también haber visto los sufrimientos, haber visto todas las cosas que Jesús hacía. Entonces, hoy día vamos a ver cómo se ha malinterpretado el asunto de los apóstoles. No hay un apóstol que no había de ser israelí. Si lo mira usted, los que no eran israelitas fueron evangelistas, como Lucas, que fue el único que escribió que no era de Israel. Lucas era griego. Los otros eran israelíes. Si los mira todos eran israelíes, porque todos estaban enfocados en el punto geográfico de Israel. Todos estaban basados a la enseñanza de Jesús. Entonces, en aquel tiempo, todavía el evangelio o la enseñanza de Jesús no había trascendido a otras naciones. Por eso dijo que sean testigos en Jerusalén. Jerusalén era el centro de adoración. Entonces ellos tenían que ser testigos de los hechos de Jesús en Jerusalén. ¿Por qué debían de ser testigos en Jerusalén? Porque ellos tenían que hablar de las maravillas, de los milagros, de la credibilidad que tenía, que merecía la enseñanza de nuestro Señor. No en todo maestro se puede creer, pero los apóstoles tenían que dar a conocer a Jesús, porque Él dijo, ahora me tienen a mí, pero cuando yo no esté, ustedes son los responsables de hacerles saber
las cosas que yo he dicho a todo mundo. Aleluya. O sea que había una responsabilidad en los apóstoles de seguir enseñando las cosas que Jesús le había enseñado a ellos. Amén. Entonces ahí en el derramamiento del Espíritu Santo, desde que viniera el Espíritu Santo, ellos tenían un conocimiento racional, mental, humano. Eso, la enseñanza la tenían, pero no tenían el poder del Espíritu Santo. Muchas cosas hasta se le habían olvidado de lo que Jesús dijo. Porque Él dijo, el Espíritu Santo les recordará lo que yo he dicho. O sea, que si hay que recordárselo es porque se le olvidó. Porque en lo humano se olvida cualquier cosa, pero cuando el Espíritu Santo te llena, te comisiona y te envía, entonces la cosa se toma otro carácter, un carácter espiritual. Entonces aquí vemos nosotros cómo el asunto de los apóstoles se ha tergiversado. Primero tenía que ser de Israel. Y cada apóstol de esto fue escogido por el mismo Jesús. No podía escogerlo Pedro. Se recuerda ya cuando faltó uno en Hechos 8, me parece, ¿verdad? No estoy tan seguro, pero por ahí, cuando escogieron a Matías, no lo escogió Pedro ni Juan, ¿verdad que no? Y si vamos al caso de hoy, con el liderazgo y con la experiencia y con el acercamiento a Jesús que Pedro y Juan tenían, cualquiera de nosotros dice, pues que ellos me dejen a mí como apóstol para sustituir a Judas, ¿verdad que sí? Amén. Pero ellos no lo hicieron así. No lo escogió Pedro, no lo escogió Juan, ¿verdad que no? No lo escogió ninguno de los discípulos. ¿Quién lo escogió? Vamos a echar suerte, vamos a ver cuál de los dos es. Así es. Y el Espíritu Santo fue que escogió a Matías. ¿Verdad que sí? O sea que eso de que alguien me nombró apóstol, cualquier cosilla, eso no funciona. Eso de que yo me hice apóstol, porque está de moda ser apóstol. Si usted no fue testigo ocular de los hechos de Jesús de la semana, usted no es apóstol. Usted puede seguir las enseñanzas de los apóstoles. Eso no hay ningún problema. Usted puede estar lleno de conocimiento de la palabra, puede predicar, puede hacer lo que sea, porque Jesús dijo que teníamos que hacerlo. Pero eso no le da un título de apóstol a nadie. Porque los apóstoles tenían que ser, primero, llamados por Jesús y segundo, israelíes. Son de Israel, todos. Búsqueme uno que no sea de Israel. No lo hay en la Biblia. Ahora, hoy día, se está usando mucho, hay como un desfile de apóstoles en todas las apóstoles hembras. ¿Cuándo llamó Jesús a una mujer para que sea apóstol? Yo veo 12, pero ahora vemos mujeres por todos lados apóstoles. Hay un sinnúmero, hay montones, está por donde quiera. Hembras, mujeres, niños, todo, apostolitos, todo. Sin ningún permiso de Jesús, ni del Espíritu Santo menos, sino con la aprobación de algún líder conciliar, o quizá algún grupo que pertenecen, o ellos mismos se ponen para ser vistos por el público. Hechos 1:26. Le dijeron a Matías. A Matías lo dijeron. En Hechos 1:26 lo eligieron. A Matías. ¿Quién lo eligió? ¿Pedro? Juan. Sobre Matías. Con los 11 apóstoles. O sea, ahora, ¿fue Matías un apóstol permanente? No. Fue sustituyendo a Judas momentáneamente. Pero ¿cuál fue el apóstol verdadero que fue después de este? Después de Matías, inicio, yo mencioné a Matías, ¿verdad que no? Porque no lo escogió Jesús dentro del grupo de los 12, no lo escogió Jesús, sino que cuando este hombre hizo lo que tenía que hacer, porque estaba escrito en la Biblia que tenía que ser así, entonces quedaron 11, pero estaban descompletos, ¿verdad? No estaban de completo, no había, faltaba uno. Y no puede haber, tiene que haber 12, porque el cuadro dice 12. 12 nada más. La Biblia dice 12, porque las 12 es que representan la tribu de Israel. Entonces, al haber 11,
se quedó una tribu sin apóstol. ¿Se da usted cuenta? Ahora, ¿se volvió a mencionar ese hombre de ahí para adelante? Y casa veces, tal vez, pues no creo. Pero después se quedaron los gentiles sin apóstol, que era el plan de Dios que el evangelio trascendiera a otras naciones. Recuerden en Hechos 1, vayan, hagan discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Santo Domingo, Estados Unidos, Salvador, Colombia, México, Honduras, hasta los confines de la tierra. ¿Quiénes iban ahí? Pedro, que decía que no podía comer de ninguna clase de animales. ¿Ah? ¿Quién iba ahí? Juan. Necesitaban a uno que conociera la ley, pero que fuera dispuesto a cambiar la ley por la gracia. La gracia solamente, la ley solamente cubría a los israelíes. Que se sepa, la ley fue dada para Israel. Entonces, a los 12 apóstoles está enfocado en Israel. Iban a dejar solamente, iban a hablar de lo que es legal, de lo legalista, a explicar el evangelio a los judíos, a los de la circuncisión y a los que descienden de Israel. Se quedaron los gentiles entonces. Entonces Pablo, que fue educado en todo lo concerniente a la ley, Dios lo llama y le dice, vamos a hacer una transición de la ley a la gracia. Y tú te vas a encargar de ir a reyes, a naciones y a todos los sitios a llevar el evangelio a los gentiles. Aleluya. Tenemos a Pedro, que no quería saber de gentiles. Si no, véalo ahí cuando no quería ir donde Cornelio, ¿verdad? El centurión romano. El centurión. Lo ve allá comiendo con los gentiles, pero cuando llegaban los de la civilización se escondía. Y bueno, que no me vean aquí. ¿Ven? Tenían problemas. Si dejaban el evangelio a Pedro, nosotros no veamos porque no lo quería. Y Juan, todos eran así. Amén. Pero cuando vino Pablo, que dijo, yo que perseguí la iglesia, yo que, y ahora soy llamado como apóstol de los gentiles para la gloria de Dios. Aleluya. Precioso. Amén. Gloria a Dios. Entonces después de Pablo lo llamaba apóstol, ¿verdad? Pero está el don, el ministerio de apostolado. Tú me ibas a decir algo ahorita. Sí, que es necesario, por ejemplo, acá en Hechos 1:21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea que ellos también conocían a Jesús. Estos dos que iban a elegir, que uno se llamaba José y el otro, uno se llamaba José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, pero era un requisito de que ellos conocían a Jesús. Por eso quiero resaltar acá, ¿verdad? En el 1:21 que dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí está claro. Si no anduvo con Jesús, ¿cómo puede ser apóstol? Si no recibió la enseñanza de Jesús, ¿cómo puede ser apóstol? Si no conoce nada de lo que concierne a Israel, ¿cómo puede ser apóstol? De ninguna manera. Los apóstoles representan las 12 tribus de Israel. En este caso, que falla Judas, no vemos a Pablo, que está presentando las 12 tribus de Israel. Lo que estamos viendo a Pablo, que sí conoce la ley, que sí sabe de todo, pero él le predicó a Jerusalén también. Él le predicó a todo el mundo. Pero el llamado especial de Pablo fue para que lleve, en Hechos 9 lo dice, para que lleve el evangelio a presencia de los gentiles. Dios es bueno. Dios no iba a dejarnos. Amén. Entonces, los evangelios, 12 significan los 4 puntos cardinales y los 4 grupos que habían que representaban la humanidad completa. Pero los apóstoles representan las 12 tribus de Israel. Entonces,
¿por qué ahora están surgiendo tantos apóstoles? La gente ya no se conforma con ser pastores. Ya nadie dice soy pastor, ¿verdad? Antes se decía que es reverendo, pero ya reverendo no es mucho, ¿verdad? Ya hay que ponerle apóstol. O sea que no están conformes con nada. No hay una satisfacción de que nosotros lo llamemos siervos de Jesucristo. Le dijo Jesús a Pablo, ahí mismo Pablo dijo, bástate con mi gracia. Aleluya, amén. Y muchas veces no nos basta con la gracia del Señor, que sigamos creando los nombres. ¿Qué si el apóstol? ¿Qué si el rabino? ¿Qué si ¿cómo se evangelista? Ministro evangelista. Y ni el nombre se lo menciona. Como usted es el pastor, tiene la responsabilidad de guiar una iglesia. Y tiene la responsabilidad de caminar esa iglesia que el Señor le dio a la presencia de Dios. Y con eso, usted no tiene ningún problema, ni ninguna discusión, ninguna contrariedad. Pero si yo llego a un sitio, alguien llega a un sitio y comienza a decir que es apóstol, entonces lo primero que yo voy a decir, bueno, y caminó con el Señor, lo llamó Jesús o lo puso a alguna agrupación donde pertenecía. No quiero decir que no hay iglesia que tiene nombre apóstol y profeta, ya eso no es. Pueden llamarse así, pero el ministerio de los apóstoles fueron 12 hombres. Ahí lo dice. Y si usted está allá en el otro lado del mundo, ahorita caerme allá con su, porque usted está de acuerdo con los apóstoles, pues busque la Biblia. Dice que escogió 12 de los discípulos. No hay ningún problema. Ahora vamos a ver si alguien tiene una pregunta o algo que decir. Está claro, pastor. Está claro. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del apóstol? Ya lo dijimos. Tiene que ser un fiel seguidor de Jesucristo. Tiene que haber sido discípulo primero. O sea, alumno. Y no cualquier alumno. Alumno puede haber sido alumno que se sometan y que acepten la enseñanza de nuestro Señor, de lo que hace falta mucho ahora. Todo el mundo quiere ser maestro, pero no quieren pasar por la sala de aprendizaje primero. Y para usted ser un buen maestro, tiene que ser un buen alumno primero. Si usted no es un buen alumno, no puede ser un buen maestro. Porque el maestro sale de los alumnos. Amén. Y de ahí saca el Señor 12 de su discípulo. Buen alumno que era Pablo, era valiente. Pero ni Jesús se llamó apóstol. Jesús es el buen pastor. Y no era apóstol. Porque Jesús era el Hijo de Dios. Pero él mismo decía, él es el buen pastor. Porque pastoreaba a Israel. Porque un pastor es alguien que conduce a una manada a alimento, a cuidarlo, a protegerlo, a dejar a hacerlo tan propio de ellos que no permita que un árbol se le haga daño. Entonces dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor añadió su vida por las ovejas. Gloria a Jesús. Y todo lo que viene fuera de mí son ladrones y salteadores. Así lo digo. Me refiero a esto porque estas clases de personas, si les dicen pastor, ellos se ofenden. No se le puede decir pastor, porque ellos dicen, yo soy apóstol, a mí no me llame pastor. Y muchas veces lo hemos visto en los medios, que dicen así, que no le digan pastor, que ellos no son pastores. Pero se pusieron ellos. Entonces, si nosotros somos pastores, puede ser, es probable que nos puso el Señor. Pero si somos apóstoles, es probable que nos pusiera un concilio o un grupo o quizá gente independiente que ellos mismos se dan su nombre, que ni siquiera tienen una iglesia donde congregarse. Y es más fácil agarrar un micrófono o la boca si la tienen muy dura y que les gusta mucho hablar, decir ahora está de moda la iglesia en la calle. Porque así no se tiene que someter a nadie, no tiene que coger doctrina de nadie, ni regaño de nadie, ni enseñanza de nadie. Cojo mi bocota sin saber ni lo que afirmo ni lo que enseño. Amén. Y comienzo a andar por ahí con la bocota de si soy como apóstol. Santo. Pues puede ser apóstol, pero no del Señor. Así es. Porque el Señor al que manda lo confirma y al que manda lo respalda. Y el que Él anda en nombre del Señor
no necesita que le esté llamando apóstol. Necesita dar la palabra. Amén, Porque si le aleluya. quieren llamar como le llamen, Así está es. bien, de la Amén. manera que lo llamen, muy bien. Así es. Amén. Me digan lo que sea, pero que no me digan un nombre que salga fuera del contexto bíblico. Ni soy apóstol, ni soy ministro, ni soy reverendo, ni soy acá, ni soy allá. Simplemente una persona que quiere buscar la voluntad de Dios. Ajá. ¿Quería decir algo? ¿Alguien quiere decir? Usted dijo, me pareció que él no era de Israel o de la tribu de Israel, algo así. ¿Quién? Pablo. No, dije que era de la tribu de Israel y que era un buen alumno de Gamaliel. Lucas es que no era de Lucas no era de ahí. Lucas era greco, pero no era apóstol. no era apóstol. Amén. Era evangelista. Amén. Mira qué lindo ese punto. Doctor, amén. Que usted sea evangelista no quiere decir que sea apóstol, ¿verdad que no? No. Y ahora cuando la gente anda predicando, yo soy el apóstol fulano, o apóstol acá, o lo que sea. Eso es falso, de toda manera. Cierto, amén. Si alguien anda diciendo, y ojalá ahorita me lluevan, digo porque nadie casi me ve, gracias a Dios. Pero si me llueven los insultos y las amenazas, usted es falso porque usted no es apóstol. Los apóstoles eran 12, lo llamó el Señor en su pleno ministerio, lo llamó el Señor de los discípulos, escogió 12, le llamó apóstol. Si usted no se somete a una iglesia, no tiene ni siquiera razón para salir a predicar para ningún lado. Amén. Para ningún lado. El que no se somete no tiene nada que dar. Primero hay que salir de alguien que lo comisiona. Son apóstoles van a sacarlo de Sea evangelista, sea pastor, sea lo que sea, usted necesita pertenecer a una iglesia para ir creciendo en la doctrina del Señor, Amén. como Jesucristo le enseñó y los apóstoles la siguieron, y creciendo de gracia en gracia. Y cuando viene a ver usted ese banco, sigue usted cantando un corito, más adelante sigue dirigiendo un devocional, después comienza a predicar un mensaje. Cuando viene a ver, Dios lo pone en gracia, entonces Dios lo comisiona como un ministerio grande y glorioso. Pero nunca va a ser apóstol, por mejor que predique. Amén. Es cierto, pastor. Por mejor que predique, por más grande que tenga la boca, por más gente que tenga siguiéndole, apóstol no va a ser. Amén. Porque no lo hay. Así es. Si hubieran apóstoles, No lo hay. nadie en el hospital. Es como que usted ahora mismo diga, bueno, yo voy a sacar uranio de aquí abajo. No hay. ¿Sí ve? No es apóstol. Puede sacar uranio de ahí. Más fácil puede haber una mina aquí abajo en el fondo de la tierra que usted sea un apóstol, porque es que no hay. Ellos terminó la época de los apóstoles con la muerte de Juan. Allá en la isla de Pasmo, ese fue el último apóstol. Y de ahí para adelante está el ministerio del apostolado. ¿Y qué es apostolado? Dígame cuántas iglesias usted ha fundado y la iglesia tiene el ministerio de apostolado. Porque ya me puede estar negociando y brincando, empujando gente y tumbando gente y pidiendo dinero. Y que traigan los de a mí, que le den la guagua, dijo el Señor. Esos son salteadores y ladrones, dijo Jesús. Ladrones y salteadores. Todo el que no entra por mi puerta, tal es ladrón y salteador. Gloria a Jesús. Por lo menos se está robando la identidad de apóstol. La gente no quiere oír esto. Porque esto confronta a los que están en esta situación. Cierto, amén. Pero se está hablando para que reaccionen y se salven. Así es. Y vengan a los pies de Cristo. Amén. Que pueden usarlo. Tienen un ministerio grandísimo. Tienen el convencentes son. La palabra de que convence. Porque para usted convencer a alguien que le traiga todo lo que tiene que tener un espíritu de convincencia, ¿verdad? Yo no me lo diera. A mí no me va a convencer. Son hijos de Cachuna, pastor. Son hijos de Cash Luna. Y nietos no sabe Dios de sabe quién. Pero el Señor está llamando gente que primero se sometan a su iglesia, que reparten el trabajo de su iglesia, que reparten todo lo que su iglesia necesita y que se meta al banco de las enseñanzas, a la silla de los alumnos, para que ahí vayamos creciendo. Poco a poco. Y cuando usted viene a ver, no va a ser apóstoles, porque no es ni profeta tampoco. Pero lo hace un gran siervo de Dios. Servidor, amén. Dígame, hermano.
Sí. Le voy a decir por qué ahora, yo no sé si ha oído de eso. Pero yo una vez me llevé una contrariedad con un maestro. Ya estábamos en el tercer año del Instituto Bíblico. Cuando me salió que me calificaba a mí, decía LP y fulano de tal califica. Entonces, yo cuando él me revisó el trabajo que había que hacer, le digo yo, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quiere decir eso de LP? Le dije yo, antes de su nombre. Yo entiendo que usted se llama fulano de tal, pero antes tiene LP, licenciado predicador. Wow. Licenciado predicador. Hay muchos ahora. Yo no sé, pero yo ahí comencé a escuchar eso. Y yo me llevé esa contrariedad porque yo le dije, no entiendo, le dije, mira, tú por gusto estás estudiando. Ese otro, muy bonito punto. La gente se da título. Se recuerda allá con Nimrod, el 5 de, ¿cómo se llama? En Génesis, me parece 5, ¿verdad? Cuando Nimrod, ¿verdad? Él edificó la Torre de Babel porque querían crearse un nombre. Y ese espíritu de uno crear ese nombre anda rodeando y anda mucho en las iglesias. Todo el mundo quiere que sea reconocido. ¿Qué quiere decir? Licenciado predicador. Yo no hay nadie licenciado predicador. Yo he oído muchas veces eso. Yo quisiera una explicación. Si alguien lo sabe, porque Pues yo en esta fecha yo no he encontrado, porque esa gente usa argumentos que uno no les entiende. ¿Me entiendes? O sea, de que Para la Biblia. uno pues que es así todo tosco, no acepta sus cosas y uno lo que hace es Ahora mismo le voy a dar la explicación del licenciado predicador. Un licenciado predicador se hizo el mismo licenciado o un grupo lo hizo licenciado. El predicador es una persona que de acuerdo a su estado espiritual puede dar el mensaje. No digo yo que usted no tenga dónde predicar. ¿Ve? Pero una persona que está callando y levantándose cada rato, entonces no tiene ninguna autoridad ni de Dios, ni ninguna calificación humana para predicar. Predica predicador si puede abrir la boca. Entonces, ¿ven? ¿Por qué? Porque nadie es licenciado predicador. Porque la mente humana hoy está aquí en el cielo y mañana está en la tierra. Dios dijo en una ocasión, usted está en la tierra y yo en el cielo. Tengan cuidado. Por mejor predicador que usted sea, no puede llamarse licenciado predicador, porque un licenciado es que tiene por ejemplo, yo soy plomero y yo soy licenciado en plomero. Entonces, hasta que yo tenga esa licencia, yo puedo ejercer esa profesión. Para la gloria de Dios, no por gloriarme. Y tengo licencia para si pasa cualquier problema, llamar a la autoridad del agua o al gobierno, a alguien que me resuelva porque tengo licencia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Yo me descuido de eso, pues entonces yo la pierdo. Si usted es un predicador de renombre, su estado de seriedad determina si usted es un predicador. En otras palabras, no hay licenciado predicador porque Dios le puede usar ahora a usted porque está espiritual, pero mañana puede usted pararse en un púlpito y convertirse en un disparatoso. O sea que no hay un licenciado predicador, mi querido hermano. Hay gente que Dios lo usa de acuerdo a su estado espiritual. Hay gente que tiene una lexicografía excelente. Que si usted se pone, y siendo supuesto licenciado, se pone en la mano de Dios, Dios lo puede usar. Pero no son licenciados predicadores. Porque Dios no va a encomendar algo tan serio como la predicación de su palabra en manos de un humano, al menos que no esté en ese momento sumergido dentro de la presencia de Dios. Un predicador puede ser cualquiera, pero un predicador que predique la palabra de Dios, no cualquiera puede, porque tiene que rendir requisitos que solamente Dios y Él pueden ver.
No es cualquiera que puede ser predicador, puede ser una persona que habla en público, un político. Es un predicador, porque predicador quiere decir alguien que habla a multitudes. Pero predicador de la palabra de Dios, Dios te comisiona, Dios te pone palabra, Dios te da a entender la necesidad que necesita la iglesia. Amén. Tienes que tener una conexión con Dios, uno. Porque tú no vas a hablar tu palabra, tú vas a mandar el mandado de Dios al pueblo. Entonces la explicación es simple. Es falso de toda falsedad. No hay licenciados predicadores. Puede que haya gente preparada para hablar en público, pero no todo el que habla en público puede predicar. Porque el predicador de la palabra de Dios es un comisionado por Dios. Y si Dios no puede, dice que Dios no usa el pecador, entonces Dios lo va a comisionar. Por ejemplo, si usted sabe que yo soy un ladrón, es como que usted ahora mismo me ponga a mí $100,000. ¿Cuál de esos $100,000 sabe que yo solo? O si no, que usted mande el queso a cuidarlo con el ratón. O sea, que se lo va a comer. Un licenciado predicador necesita convertirse y entender la palabra para que él diga: yo soy un simple siervo de Dios, que si Dios me usa, sea para su gloria. Amén. O sea que el licenciado predicador, hermano, es como el que aquí le dan la licencia y no puede manejar. Exactamente. Le da la licencia, pero si lo agarran manejando, va preso. Porque no tiene calificación. O sea que ellos se hacen, o sea que lo que vamos a decir es que se hacen apóstoles, grupos lo hacen. Otros se hacen licenciado predicador, otros ministro evangelista. Pero no pueden ni con su casa. No puede conducir. Ni con lo de ellos. Otros se hacen reverendo. ¿A quién es que hay que reverenciar? Es a Dios. Adiós. Esa palabra de reverendo se dio a los americanos en los siglos atrás. Ellos le decían reverendo a los líderes de las iglesias, pero eso era. Pero entonces aquí nosotros, o la gente, yo no, han tomado como ese orgullo. Y soy el reverendo tal fulano. Para usted ser reverendo, tiene la gente que me dice a postrar. Y Pedro no dejó que Dios se le postrara y dijo: yo soy hombre igual que tú. Y si usted no entiende que un reverendo es Dios, dice que a nadie se le puede llamar reverendo. No se le puede llamar reverendo a nadie, porque a Dios es el que hay que reverenciar. Reverencia quiere decir usted postrarse a alguien. Amén. Y dígame usted quién es digno de que nadie se le postre. Pero ni al rey que venga aquí. Vea a Jimmy Carter, un viejito de 98 años, enseñando la palabra de Dios al presidente. Humilde, sencillo. Eso, él no dice que era presidente, él no dice que es reverendo, es un simple maestro de la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que hace Dios. Gloria a Dios. Entonces, ni hay reverendo, ni hay licenciado predicador, ni hay apóstoles, ni hay profeta. Hay siervos de Dios. Que quede claro, si me están oyendo para allá, pues yo vivo allí, no me caigan a pedradas. ¿Alguien iba a decir algo? No, que yo iba a decir acá que el niñito Santiago, que Ajá. fue hermano de Jesús y todo, ¿verdad? Amén. Él mismo, cuando empieza la epístola de Santiago, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, imagínense. Y Qué eso humildad. es suficiente, que usted sea siervo de Dios. Y aunque era hermano de Jesús. Si usted diga: yo trabajo para Dios, yo soy esclavo de Dios, esclavo de nuestro Señor Jesucristo, que Él no es un amo de lo que usa la tierra, que te va a maltratar. Es un amo que te va a dar todo amor y te va a encaminar al cielo. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Alguien que me busque, tal vez Pastora Mayra o soy la mejor. A Lucas 22 al 28. Y para que veamos, ¿qué paga va usted a tener como apóstol? No, ninguna. Porque no somos apóstoles. No, porque si Dios no lo llama, no le va a pagar. No, es que Dios nos llama, no lo respalda. Entonces hay nombres que lo vemos por todos lados, que se lo han creado las mismas personas para ser
visto por el público para ser tenido en alto y para crearse un nombre, para que todo el mundo lo conozca. El reverendo licenciado doctor. Doctor, le da hermano mío, lo oye usted. Una vez llamaron a uno por la emisora, no va a decir nombre, pero el emisora. No, el de Moisés. El esposo de mi prima lo llamaban así, reverendo. Reverendo, wow. Y cuando usted venía a ver en la vida pública, quizás la Biblia peor que nosotros. Ese tiene llegado. Reverendo. Ya venció. Una vez yo recuerdo que llamaban a Moisés, que era televisora, y lo ubicaron en la televisora, yo le un mensaje. Había que buscar, yo no sé, 40 científicos para que adivinen lo que dijo ese hombre, tanta sabiduría. Y dijo, una televisora, reverendo, licenciado, que se lo qué, maestro. Y después volvió, se olvidó decir científico, que se lo qué, doctor, se olvidó decir doctor. Y repitió todo que se le olvidó decir doctor. Y el hombre contento, wow, sí, es verdad. Qué pecado, ¿verdad? Qué pecado, hermana, soy la idea. Vamos a ver la paga que los apóstoles van a tener. Lea, hermano. Lucas 22. Lucas 22. 28. Sí, lea. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ve, cada apóstol va a jugar su tribu correspondiente. Los apóstoles, dijo Jesús, que lo iba a convertir en jueces de las 12 tribus. O sea, cada apóstol juzgará su tribu. Cuando dice la Biblia que el que lo siguió a él, no es cualquiera. Dice, el que caminó conmigo, el que recibió la enseñanza, el que me siguió hasta ahora. O sea, que ahí se confirma que no es todo el mundo. Entonces yo lo voy a llevar a presencia de mi Padre y se le asignará 12 tronos para que ustedes se sienten en cada uno de sus tronos correspondientes a juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces los apóstoles, ¿a qué van a jugar? Lo que están ahora. No van a tener que juzgar porque no son israelíes. Cacería de Mati también. ¿Verdad? Es un problema serio porque cuando ellos mueran, entonces van a decir, bueno, ¿y dónde me va a sentar? No hay silla, no hay puerta. Aleluya. Es interesante que dice el 22, dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el que dirige como el que sirve. O sea, que ahí le está diciendo, porque ustedes sean mis apóstoles, ustedes no son uno mejor que nada. Y ahora todo el mundo quiere ser mejor que ser otro. Y no que solo que quieren mentalmente, sino que verbalmente le tiran, mira, hasta granadas de esas que tiran el ejército a uno si tira la palabra bien. Porque se la cogen en contra de uno porque ellos tienen como un negocio y andan haciéndose ricos con eso. Y entonces intentar en contra del supuesto llamado apóstol es como intentar en contra de su negocio. Ellos que están defendiendo su negocio. De ahí ellos viven, de ahí se hacen ricos. Yo conozco gente que se han hecho millonarios, miles de millones. Predicando, es una empresa, mira, que da billetes. Porque cuando usted logra manipularle la mente a uno, especialmente cuando está pasando problemas o tiene niño enfermo, usted se hace rico. Pero dijo, no así, cuidado con ustedes, que no se haga uno mejor que otro. Porque ustedes se vayan a sentar en los tronos y porque ustedes vayan a juzgar las 12 tribus de Israel. Está diciendo, los jueces tienen que ser justos. Para usted ser un juez, tiene que practicar la justicia. O si no, va a tener prejuicio. Va a declarar a uno culpable, sincero, y a otro inocente, sincero. Hay ya que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Nadie tiene otra pregunta? No. Vamos al Apocalipsis, entonces, hermana Mayra. 21, 14, y alguien que me lea el 15, vamos a leerlo, tú lees el 14.
Vamos a ver cuál va a ser el final en el reino de los cielos de los apóstoles. Usted le puede poner iglesia, no estoy en contra de ningún nombre de la iglesia, ¿verdad que no? Usted puede ponerle apóstoles y profetas, usted le puede poner iglesia hermana, no quiere decir que vaya a caer el Padre del cielo, ¿verdad que no? Usted le puede poner lo que quiera, río de agua limpia, río de agua sucia, porque nadie le pone río de agua sucia, pero estaba en Jordán, ¿eh? Sí, nadie le pone esos nombres. Son nombres bíblicos. Allá nada más dijo, yo que me voy a andar tirando en este río tan sucio. El de allá de mi país sí que es limpio, pero el que arriba, como una gente sucia se va a tirar un río limpio. Porque se le ensucia el río. Y hay gente que no conoce la palabra, no sabe ni lo que enseñan, ni lo que afirman, y quieren ser maestros. Fíjense. Y nada más que está lleno de lepra, podrido, que no sé qué tirar de Jordán. Y que no, que quería que Eliseo allí le diera un abrazo, y que yo creía que me iba a salir en el encuentro, y me iba a dar un abrazo. No, hombre, le lleno de lepra. Y hay gente que está llena de lepra y quiere que le den adoración, ¿verdad? Y que le rindan tributo, que le digan apóstoles, que le digan profetas. Conviértase al Señor y entonces nos llamaremos siervos todos. Reverendo. Eso traje, reverendo. El Señor reprenda porque a Dios que te reverencia. Si usted reverencia a un hombre, usted está mal. Pablo allá le dijo a un grupo, no hombre, Dios libre, que ustedes somos hombres igual que ustedes. Así es, amén. ¿Cómo va a ser que ahora? Y le llaman justo a uno, y al otro le llamaron otros nombres de dioses. Así es. Aquí hay mucha gente endiosándose. Y le quitaron el lugar de Dios y se lo pusieron ellos. Pero recuerde que Dios sigue en el cielo. Y mientras más grande usted y más alto se sube, más duro es el golpe cuando cae. Por eso, quédese quietecito donde Dios lo puso, que Dios lo va a ir subiendo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su integridad, de acuerdo a su carácter de cristiano con Dios. Que usted tenga un carácter de cristiano no quiere decir que usted sea reverendo, el doctor, el obispo, el aquello. Que usted le sirva a Dios, que rinda los requisitos delante de Dios. Puede ser que es un mudo que ni habla y Dios usted le sirve a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No, Apocalipsis 22, 21, 14. Sí. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Escuchemos. Y sobre ellos los 12 nombres. Había una ciudad y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y el número de ellos los 12 nombres. Usted sabe 12 cimientos. 12 murallas, columnas. Entonces, habían 12 nombres, Cristo. Si ahora fueran a escribir nombres, no aparecieran más muros por tripitando. Porque cuida que hay ahora. No cabieran en el mundo. No cumplieran. Había 12 cimientos, que cada cimiento es la tribu de Israel, la 12. O sea que son cimientos la tribu de Israel. Son columnas, son murallas. La tribu de Israel. La tribu de Israel sigue siendo 12 murallas. Es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios llamó. Es el pueblo que por lo cual nosotros conocemos a Dios. El pueblo de Israel es de importancia increíble para nosotros. Nosotros deberíamos amar a Israel. Amén. Porque por Israel nosotros conocemos la palabra. Amén. Y dice que hay 12 muros, 12 columnas, 12 murallas. Que cada una de las murallas simboliza o representa una de las tribus de Israel. Pero que entonces tienen un nombre escrito. Probablemente Zabulón, Neftalí, Manasés, y así uno por uno. Nadie se va a confundir y va a coger la muralla de otro. Así que si viene un apóstol y se va a hacer dueño de una muralla, eso tiene un nombre sellado. Usted no va a tener muralla ya. Usted se va a quedar feo. Usted se arrepienta porque se puede perder. Ajá, porque nosotros no necesitamos muralla. Usted como gentil no necesita muralla porque usted no es de Israel. Usted es el pueblo gentil que vino por gracia de Dios. Y Dios entonces lo llamó por la promesa que le hizo a Abraham. Y entonces lo hizo uno.
Eso está en Romanos 11. ¿Desechó Dios a Israel? No. En ninguna manera, dijo Pablo, sino que lo provocó a hacerlo, celando la ley, que Pablo fue uno de los que eran celosos de la ley, y movido a ese celo, salió de Jerusalén, salió de Israel a perseguir a la iglesia, movido por ese celo, y en ese celo, entonces, incontrolable, entonces fue llegado el evangelio a los gentiles, a nosotros. Con la persecución. La persecución israelí. ¡Aleluya! Pero dice Pablo a los romanos, pero no se olviden que la cepa o la raíz de todo sigue siendo Israel. Y por él nosotros venimos al conocimiento de la gracia. ¡Aleluya! ¿Desechó Dios a Israel? De ninguna manera, Rey. Por los celos israelíes salió Pablo corriendo a buscar a la iglesia, y allá entonces el Señor dijo: tú eres el apóstol de ella. Tú te gusta perseguirlo, ahora tú vas a ser apóstol. Así es Dios. Y dice: ¿ignoráis vosotros que Israel es la cepa de la palabra? O sea que de ahí, de la raíz de Israel, de ahí salimos nosotros. Sigue siendo. Quebró su rama, pero no sacó la cepa. Aleluya. Para que su rama, en esa rama, fuéramos nosotros inventados al pueblo de Israel. Precioso. ¡Aleluya! Sigamos leyendo para que ya te concluyamos. Quien sea, Julio, 14, ¿qué? Apocalipsis, estamos leyendo Apocalipsis 22, ¿verdad? No, 21, del 14 al 21, y ya mañana leyó, mi esposa leyó el 14, ahora leí 15. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Léame hasta el 16. Y el medio de la ciudad con la caña 12,000 estadios a la longitud, a la altura de la anchura de ellos son iguales. Wow. Léame Sonia, el próximo. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ancho. 2 de medida de hombre. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ancho. Hermano Príncipe. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. ¿Y cuál sigue, hermano de Maggie? El quinto, unice el sexto con cornalina, el séptimo, crisólito, y el octavo, y el noveno, el décimo, crisólito. O sea, un décimo, jacinto, y el décimo, asmato. ¿y hermano de Maggie? No, ya, Así ya está. Elsie. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro Y transparente como vidrio. Wow. ¿Usted sabe esa ciudad? Esa ciudad es lo que nos espera a nosotros. Por eso quisimos leerla. En esa ciudad solamente van a entrar los que hacen la voluntad de Dios. Si usted se sigue, cualquiera que se siga creando nombre para ser reconocido por el público, va a perder la bendición final. La bendición final es el lugar de donde Dios nos tiene a nosotros reservado. Entonces, llegamos a la conclusión, porque esto no es un juego.
Eso de que andan gente diciendo que son apóstoles, que son profetas, que son rabinos, que son reverendos, eso no tiene ningún fundamento relacionado con la Biblia. Esos son nombres creados. Nigro dijo, vamos allá, hagamos una torre en el monte Sinai y allá creamos un nombre, porque si vamos a subir al cielo, pero si acaso somos esparcidos, vamos a crear un nombre. O sea que la gente siempre busca crearse un nombre para ser reconocido. ¿Con qué propósito? El propósito diabólico infernal, hacerse rico. La mayoría de las veces. Buscar dinero. Tener una administración colectiva delante de los demás. ¿Ven? Entonces hay propósitos diabólicos que no tienen que ver con la palabra de Dios ni con la predicación. Cuando una persona se presenta como apóstol o se presenta como un profeta, entonces si es como apóstol, diga, entonces ¿cuántas iglesias tú fundaste? Porque el trabajo del apóstol del apostolado es fundar iglesia. La iglesia fue fundada por los apóstoles. Ahí comenzó el trabajo de los apóstoles, cuando fundaron la iglesia primitiva. No la fundó Jesucristo. Fue basada en el fundamento de Jesucristo. Él fue la principal piedra angular. Dijo, yo soy la principal piedra. Y la piedra que desecharon los edificadores, el pueblo de Israel desechó esa piedra, ahora va a ser la cabeza del ángulo. Eso dijo Jesús. Entonces dijo, el que no encuentra en mí, desparrama. El que no recoge, desparrama. O sea, el que no se convierte, se pierde, está perdido. Y el que por mí no entra, no entrará a la ciudad celestial. O sea, que si viene uno y le dice, yo soy un apóstol, desde los apóstoles lo pasaron. El último fue Juan, ¿cuál de ellos tú eres? Van a faltar sillas porque son 12. Son 12 sillas para cada apóstol. 12 puertas hay en aquella hermosa ciudad y una perla es cada una de ellas. Sol y luna allí no son necesarios porque el Rey de Reyes la ilumina. ¿Ve? Entonces nosotros que tenemos la vista de Cristo, mientras usted esté en el Evangelio, usted tiene que mirar cuando viene y se presenta como apóstol. Usted dice, usted tiene el ministerio de apostolado, sí, funda iglesia. Porque los apóstoles tenían que llenarse de la palabra que Jesús dijo, testigo ocular, y hacer la voluntad de Dios, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces comenzaron a fundar la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva siguió y siguió hasta hoy. Por eso nosotros llamamos la iglesia apostólica. Y la iglesia apostólica es la que emana de la palabra de los apóstoles, porque la palabra de los apóstoles emana de la misma boca del Señor. Así que aquí esta parte, y ojalá que haya calado en alguno de nuestros corazones y que Dios le bendiga.